Forma que nuestra afiliación con filiación nos quede de esta manera. ¿Sí? Entonces es 00, F1, 1A. ¿Sí? Muy buenos días, por favor, pueden escucharme. Se escucha fuerte y claro, José. Buenos días. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, estimados inversionistas. El día de hoy vamos a analizar un poco sobre lo que pasa con la Reserva Federal y, bueno, más allá de eso, algunos puntos de entrada. A ver, verán, respecto al tema de la Reserva Federal, como ustedes pudieron ver y como ya les venía mencionando, se esperaba una enorme volatilidad, que es lo que sucedió, ¿no? Justamente por eso eran las razones en las cuales yo les decía que en los principales instrumentos, principalmente no se debía operar. Pudo haber generado movimientos incluso de dañar cuentas, etcétera. Como ustedes pudieron observar, los instrumentos que teníamos de forma de refugio, más bien terminaron haciendo su trabajo, ¿no? Básicamente dándonos sin ganancia, sin la necesidad de tener grandes volatilidades. Vamos a hablar un poco sobre, en resumen, de lo que dijo Powell. El día de ayer ya les envié pues, el discurso para que puedan seguirlo, pero en resumen. A ver, algunos comentarios importantes de Jerome Powell. Básicamente mencionó que la tasa de desempleo sube y la creación de empleo ya está por debajo de los niveles de equilibrio. Esto ha aumentado riesgos a la baja. ¿Qué significa esto? Que básicamente el empleo está inactivo y al estar inactivo necesitan revivirlo. Por ende, esta frase deja consigo que probablemente existan más recortes de tipos de interés. También habla sobre la inflación. Se espera que en este caso sube y va a seguir elevado. Las expectativas en el corto plazo, todo esto por el tema de los aranceles que se han estado viviendo, ¿no? En otras palabras, se espera que el PC, el IPC y el IPP sigan siendo a la alza, por ende que el tema de la inflación va a seguir siendo, digamos, un problema en los siguientes meses. Traducción detrás de esto,
probablemente a un crecimiento en la tasa del oro puede darse, adicional a aquello que los datos de inflación ya no generen altos grados de volatilidad porque se espera que se crezca. Entonces, al esperar que se crezca la inflación, no es un detonante para bajar el tipo de interés. Respecto al Producto Interno Bruto o al crecimiento o la productividad, la actividad económica sea moderado. En otras palabras, probablemente el Producto Interno Bruto sea lineal, tenga tasas a la alza o a la baja. Significaría que en este caso tampoco va a ser un detonante importante que el PIB se dispare o que caiga básicamente, ¿no? Porque hablamos de un crecimiento moderado. En otras palabras, pues el Producto Interno Bruto como tal tampoco va a generar grandes curvas de volatilidad. Hablo sobre los aranceles. Los efectos de los aranceles sobre la economía están aún por verse. ¿Ya? Bueno, básicamente este aún por verse significa que, en otras palabras, va a hablarse aún sobre inflación en los siguientes meses, en los siguientes días, ¿sí? La gran sorpresa sería que el mercado no tenga inflación y se desplome, pero algo que dudamos porque según los últimos datos inflacionarios, pues el mercado sí está teniendo o está creciendo la inflación. En otras palabras, se describió un escenario de estanflación. ¿Qué significa un escenario de estanflación? Donde los mercados básicamente tienen bajo o poco crecimiento por el Producto Interno Bruto y la inflación sube. Y a pesar de generar una baja de tipos de interés, bueno, en este caso lo correcto debería ser subir el tipo de interés para menguar la inflación. Probablemente veamos nuevamente efectos inflacionarios en el largo plazo. En otras palabras, se esperaría caídas o bajas de tipo de interés de forma moderada, sin olvidar que la inflación debe controlarse y que probablemente esa sea la excusa más adelante para no bajar o incluso subir el tipo de interés. Entonces la sesión del día de ayer era bastante importante porque necesitábamos determinar qué es lo que va a pasar en 2026 y 2027 principalmente. Pero yo creo que este año, lo que resta de este año, va a haber nuevos recortes de tipo de interés. También Powell mencionó que no hubo un apoyo generalizado para el recorte de tasas del 50% de ser 50 básicos, lo que básicamente pues dice que aún los mercados, o más bien la Reserva Federal, sigue bastante inquieta sobre los datos económicos. Ahora sí, ¿qué creo que es lo que va a suceder? Bueno, creo que los mercados van a estar preocupados por el tema de inflación, a pesar de que se menciona que no se ha controlado, van a estar preocupados por eso. Uno, dos, creo que se van a bajar nuevamente el tipo de interés, probablemente entre una baja este año o dos bajadas este año, y el otro año se va a bajar. Creo que el nuevo discurso de Powell se va a enfocar mucho en el empleo y adicional a eso también se va a enfocar a el tema de la inflación. Entonces, los nuevos discursos van a darse eso. Los primeros datos de inflación no van a generar movimiento, no van a generar movimiento, pero los demás datos creo que va a ser el eje de la conversación, que se debe controlar la inflación y por ende no se debe bajar el tipo de interés. La reacción de los índices bursátiles al escuchar que se vienen datos inflacionarios, poco crecimiento, probablemente ya sean en el corto plazo crecimientos especulativos y en el largo plazo deberíamos ya hablar sobre caídas. Es decir, estamos en un escenario en donde no debería tener crecimiento en las acciones. La inflación es un escenario donde básicamente no tengamos que tener un crecimiento. Después de esto les voy a enviar un artículo para que puedan entender mejor el tema de la estanflación, pero intuyo que las acciones deberían comenzar a desplomarse en el futuro. Ahora mismo tal vez crezcan un poco, pero las acciones deben tener caídas. Insisto, la baja del tipo de interés es algo que se va a seguir dando, pero el escenario a futuro no es un escenario alentador para el tema de las acciones. Por ende, creo que le va a terminar afectando los PMIs que más adelante vamos a ver y probablemente también los datos inflacionarios. Respecto al oro, el oro termina siendo un activo de refugio. Ha crecido con muchísima fuerza. El día de ayer demostró caídas, igual que ayer, pues antes de la noticia, después de la noticia, en la noticia y después de la noticia demostró caídas, sigue cayendo el dato del oro, era algo que también ya lo veíamos venir de alguna forma, les decía que probablemente esté descontando. Y bueno, creo que los mercados ahora mismo pues van a estar descontando el movimiento del oro, pero aún creo que tiene chance de subir. Creo que la suba del oro aún tiene bastante tela donde cortar, aún podría subir. Hay que tener cuidado, sí, porque como vuelvo y repito,
estamos en un escenario en donde se espera inflación y el oro, pues comúnmente, pues termina siendo un instrumento que refleja o se ve la inflación, ¿sí? Refleja o se ve la inflación. Entonces, esta primera baja, creo que es una baja debido a las actuaciones del el tipo de interés, pero creo que aún podría llegar a subir. Estamos en medio de retrocesos, hay que ver a dónde se dirige el mercado, ¿vale? Bueno. Una vez dicho esto, que es el estudio fundamental, el día de hoy teníamos datos del tipo de interés de Reino Unido, como les decía, no iba a generar mayor volatilidad. La tasa de renovaciones por desempleo, que sorprendentemente fue menor a lo esperado, lo que implica un crecimiento en el empleo. Sin embargo, como ya les venía mencionando, Powell ha mencionado que la tasa de desempleo en este caso, pues ha ocasionado o va a ocasionar problemas. Bien. Y después de esto no tenemos más noticias. Por ende, el día de hoy se va a comportar bastante técnico, muy parecido al día de ayer. El día de ayer fue a pesar de que los mercados cayeron, tuvimos datos de debilidad. Entonces, probablemente la tendencia sea exactamente la misma. Dicho esto, nos vamos directamente a las acciones y vamos a ver qué es lo que pueden pasar. Bien. Entonces, ahora mismo estamos en el gráfico del Nasdaq 100. El gráfico del Nasdaq 100 en este momento se encuentra en los 24.400. Está en el máximo histórico, pero es lo que les decía actualmente, ¿no? Ya no tiene razones fundamentales para crecer. Creo que el Nasdaq muy pronto va. ¿No pueden ver la pantalla? Me dice el profe, ¿puedo compartir la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Ah, ok, listo. Entonces yo creo que el Nasdaq lo que va a hacer es lo siguiente, ¿sí? El Nasdaq va a hacer lo siguiente. Probablemente quiera subir un poco más de forma especulativa, insisto, el tema del tipo de interés hará que esto suba, pero tenemos que ya considerar al Nasdaq como casi al inicio de una tendencia bajista, ¿sí? La misma Reserva Federal ya nos menciona un escenario de poca producción, de inflación y donde el tipo de interés básicamente no va a nutrir no va a nutrir al crecimiento, sino más bien simplemente se va a ver lo contrario, ¿no? Es decir, probablemente caídas. Yo obviamente no vendería aún, pero es muy tentado a que las acciones van a tener muy pronto una corrección con fuerza, al menos de forma fundamental. No hay ingresos ni en compra ni en venta desde mi punto de vista, pero las acciones de momento podrían comenzar ya a tener movimientos en caída. Ya la misma Reserva Federal nos está advirtiendo, lo único que nos falta es constatar con datos fundamentales nada más. ¿Qué ocurre con época navideña? Habría que ver, ¿no? Este año probablemente la Navidad no sea una buena Navidad para los mercados. El año pasado tuvimos problemas similares, igual los mercados fueron a máximos. Cabe destacar que aquí, pues a pesar de tener un rally de consumo, pues, termina siendo un ciclo alcista, pues influye mucho la visión de los mercados, en donde sí ya te dicen claramente que hay pocas personas que tienen empleo, la productividad no es buena. Probablemente la Navidad no sea de tanto crecimiento, probablemente linealidad, correcciones, ¿sí? O sea, hay que fundamentarse en los datos que estamos viviendo ahora, más no en datos que tal vez estamos acostumbrados a vivir ya como el tema de Navidad. Entonces, puede existir una corrección, puede, no digo que va a existir y que sea ahora, no, pero todo se está cocinando para existir correcciones, ¿ya? Creo que esos máximos históricos hay que tomarlos con pinzas, hay que tomarlos con cuidado. Insisto, los mercados creo que podrían aún subir, pero estarían próximos a generar una corrección. No sé qué tan fuerte puede ser la corrección realmente, pero en el largo plazo se puede ya observar datos en el Nasdaq de debilidad. Miren ustedes caída de volumen, estancamiento en el RSI. O sea, es muy parecido realmente, si usted se fija, a esto de acá. Esto fue antes de la crisis de los aranceles, ¿no? Caída de volumen, en este caso, caída de volumen, RSI, como pueden ver. Muy parecido, muy parecido. Pueden escuchar, ¿ah? Se escucha fuerte y claro, José, sin ningún problema. Como por ahí, tengo un poquito de errores en las pantallas y en los audios.
Bien, vamos a seguir viendo el tema de las acciones entonces. Dice, profe, revise el oro y la plata y hay una entrada ahorita que vas contando esa bajada que tuvo. Pues entra. Tranquilidad, muchachos, paso por paso. Ayer les dije, ¿no? Y toda esta semana. El mercado no se descuenta una sola vez. El mercado tiene oportunidades todo el tiempo. Relajación, no se dejen llevar por el mercado. Vamos viendo nuestra agenda normal. Bien, si no ingresamos, tranquilidad, ya encontraremos otra entrada y generamos ganancias. Y se acabó. Bien, insisto, ¿no? Para las personas que siguen el Nasdaq, si aún mantienen su compra, está bien. No digo que no va a subir. Puede llegar a subir, puede llegar incluso a los 25.000, puede. Es que el problema es que en el largo plazo ya tenemos alertas negativas, muy parecidas a las alertas, no en su totalidad, pero muy parecidas a las alertas que tuvimos en los aranceles de Trump. Y la última vez que pasó eso, tuvimos una corrección básicamente de meses, pero al final una corrección en el Nasdaq de un 24%. O sea, no estamos hablando de una caída leve, estamos hablando de una gran caída. Hay que tener cuidado, se esperaría correcciones fundamentales. Técnicas, aún no tenemos correcciones, aún se espera crecimiento de forma técnica y bueno, estamos aún a la expectativa de que esto aún puede llegar a subir. No estoy lanzando ventas, pero tampoco voy a lanzar compras porque básicamente las últimas compras van a ser compras especulativas. Tener mucho cuidado, por favor. Tener mucho cuidado en este caso sobre el tema del ingreso en el Nasdaq. Al menos los que hacemos swing trading no es una buena oportunidad. Ahora, pues que probablemente en el tema de day trading, scalping, puede ser bueno. Estos días pueden ser buenos y desde el día lunes vamos a ver si reformamos la estrategia para hacer day trading y scalping en el Nasdaq, aunque ustedes saben que yo soy un poco más de swing. Porque aquí podría ser un buen escenario en este caso, porque como pueden ver, va a haber volatilidades tanto en compra y en venta. Entonces es preferible pues montarnos en el corto plazo, adaptarnos un poco a la situación y cuando el mercado ya por fin se desplome, lanzar posiciones en venta masivas. Bien, entonces desde el día lunes probablemente cambiemos de estrategia de scalping y day trading en el Nasdaq. Porque obviamente en el corto plazo, en el largo plazo se considera ventas, pero aún no hay puntos de entrada definidos. Eso referente al tema de el Nasdaq. Ahora sí, vámonos al oro a ver qué es lo que está haciendo. A ver, gráfica del oro. Listo, gráfica entera del oro. Bien, entonces, a ver, primero, movimiento de largo plazo, como ustedes pueden observar, movimiento de largo plazo. Este movimiento aún nos indica el movimiento vertical. Antes de continuar, una pregunta. Consulta, ¿dónde se puede revisar las acciones que más impactan en el índice Nasdaq? O sea, te refieres al componente del Nasdaq 100. Ya verás, para eso tienes que dirigirte a Yahoo Finanzas. En Yahoo Finanzas te va a salir el índice, en este caso. Vas a poner Nasdaq Composite. ¿Listo? O el índice Nasdaq. Aquí tienes, ¿no? Y te va a dar un apartado que dice componentes. Y ahí básicamente vas a ver los componentes que tiene el Nasdaq como tal. No, pues mira, ese es el futuro. Ya, el índice perfecto. Listo, sí, esto me parece que es 24.600, sí. Ahora sí busquemos los componentes del Nasdaq y aquí te van a salir las principales, bueno, quién compone el Nasdaq, ¿no? Bueno, puede haber variaciones, a veces hay acciones que ingresan y salen del Nasdaq porque suelen ser, digamos, las mejores o las 100 acciones más importantes, básicamente. Ya, aquí están otros. Nasdaq Composite.
pones donde dice componentes y ya, ahí están todas las acciones que componen el Nasdaq 100. Todas las que tienes. Bien, es la forma. Y lo mismo pues con el S&P, con el Dow Jones, etcétera, ¿no? Bien, oro. Ahora sí, vamos al oro. Movimiento vertical a la alza. ¿Listo? Movimiento que el día de ayer bordeó básicamente los datos de, vamos a ver en el largo plazo, bordea los datos de 37.14. Pongámosle que ya topó los 37.14, 37.15, no los rompió a pesar de la noticia y comenzó a estancarse. Desde el día de ayer comienza a haber algo de volatilidad en los mercados, haciendo que básicamente los mercados quieran corregir, como ustedes puedan darse cuenta, y viene acompañado de algunas señales de corrección que aún podrían darse, ¿no? Como ustedes pueden ver. Volumen bajo, a pesar de tener crecimiento, RSI estocástico. Entonces, miren, tenemos clara divergencia en RSI, estocástico nivel de sobrecompra a punto de cruce, más volumen bajo. Aún nos podría dar en el largo plazo señales más bajistas. Es decir, que los precios aún podrían corregir. Y lo que estamos viendo ahora solo es la primera etapa de una corrección. Nos vamos al gráfico diario, ya para poder decidir. Y en el gráfico diario lo primero que podemos observar es lo siguiente. A ver, vamos a borrar. Bien. En el gráfico diario lo primero que podemos observar es lo siguiente. A ver, primero, movimiento a la alza. Este ingreso que están viendo no lo copien, solo era parte de un ejercicio académico que hicimos el día de ayer. Sí, por eso es que no les envié nada al grupo. Movimiento a la alza, corrección, movimiento a través al alza. Eso de aquí se podría considerar un pullback. ¿Sí? Se podría considerar un pullback y tiene dos etapas. Primera etapa, suba otra vez a 37. Si llega a romper el pullback, como sugiere el largo plazo, caída hasta la siguiente base. La siguiente base es el pullback de largo plazo de acá. Este pullback ya lo habíamos visto en veces anteriores. Bien, que básicamente es el de 35 días. Ahora mismo está reaccionando en el corto plazo al nivel de 36.26. Ya, es el corto plazo, está reaccionando al nivel de 36.26. Bien, pero lo ideal, como ustedes se pueden ver en esta figura, y eso vale la pena ya marcar porque creo que va a ser una figura bastante interesante en las últimas etapas, es esta de aquí. Creo que los nuevos ingresos, creo que no le falta ingreso de caída. Mm, Déjenme colocar esto así. Ya, entonces, ¿qué creo que es lo que va a pasar? Verán, como les dije, tenía el primer pullback que era ese nivel y se ve claramente que la luchó para romperlo, ¿no es cierto? Ahora, cae, pero no retiene su nivel a la baja, como pueden ver, rebota sobre este punto. Sin embargo, como les dije, en el largo plazo aún tiene señales bajistas. Por ende, creo que tiene dos opciones, pero yo creo que la más probable es que aún vaya a caer el mercado. Puede que esto aún caiga y quiera llegar a su base. Bueno, en este caso, en este ejercicio toparía el stop loss, pero la realidad es que esto podría llegar a caer, a topar estos niveles de acá. Después de todo, si ustedes observan, el primer nivel no topó, ¿ya? Y uno diría, es que hizo la figura de rechazo. No necesariamente, porque si tú observas, el primer rechazo fue este. Después, en teoría, debió haber subido. Después de un segundo rechazo, acá. Entonces, en teoría, debió haber subido. Y hace un tercer rechazo, que es el de aquí. Pues si te das cuenta, son mechas cada vez más bajas, es decir, tenemos mínimos cada vez más bajos. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es probablemente un rechazo, probablemente, por eso les digo que aún no teníamos ingreso anteriormente y que siempre hay que ver el mercado con pinzas, en especial cuando es el oro, probablemente tengamos un rechazo al alza, pero yo creo que no va a ser un movimiento al alza, sino podría ser un movimiento acá a la baja. Es decir, aún puede tener un movimiento de caída. En otras palabras, aún estamos pendientes de que el oro tenga más datos de caída, ¿ya? En otras palabras, no lo veo creciendo aún. Creo que le falta un rechazo de verdad. Además de que no hay fundamentales, ¿no? Como les dije, el movimiento del precio del oro y de todos los instrumentos va a ser parecido al de ayer. Y ayer el oro comenzó su caída. Probablemente pues, mantenga su nivel en caída, ¿ya?
existe mucha posibilidad de que el oro desarrolle eso. Sí, existe mucha posibilidad de que el oro desarrolle eso. Básicamente, una caída de precio en este nivel. Entonces, verán, tenemos dos opciones. La primera opción es esperar a que el oro intente subir acá, que ya no falta mucho. Intente subir acá, que no falta mucho, que serían los 36,56, sí, 57, etcétera, o hasta 60. Y ahí, con lanzar un montón de posiciones en venta al piso. Esa es la primera opción. Bien, o la segunda opción es lanzar una posición en este momento en 55, bueno, 53, 43 ahora en venta, SL aquí, TP aquí, que básicamente es la base. Solo déjenme ver cómo estamos en temas de riesgo y podemos arriesgarnos esta posición en venta. 2.600, 3.000. O sea, tenemos una posición 1 a 1. Arriesguémonos en el corto plazo, desarrollemos el day trading, ¿ok? Déjenme cerrar esto para que no se confundan con estas posiciones y lancemos la posición en venta. Ya, esto es tipo day trading. Quiere decir que vamos a tenerle abierto, bueno, posiblemente hasta el viernes, porque mañana no hay noticias, seguro el mercado se va a comportar de forma igual, ¿sabes? Entonces, vea, nuestro objetivo debe ser que el precio debe topar la base de acá. Ese debe ser nuestro objetivo. Y no olviden, la figura de largo plazo incluso no se queda en el objetivo. La figura de largo plazo incluso dice que va a romper más allá de la cuenta y se va a 35. De modo que esto que estamos viviendo no necesariamente nos involucra una tasa de crecimiento, sino pues los mercados básicamente lo que pueden hacer aún es llegar a corregir con más fuerza, ¿vale? Entonces sugiero posiciones en venta en el oro o el día de hoy se podrían ejecutar. Mañana, ya las noticias fuertes ya pasaron, entonces podrían estar entre hoy y mañana pues estas noticias como tal. Está agarrando fuerza para corregir ese oro. Bueno. Entonces, eso es lo que yo considero que puede llegar a pasar. Tener mucho, mucho cuidado, por favor, ¿sí? Insisto, rechazos más bajos, tiene que topar su zona de liquidez. No creo que rompa la zona de liquidez el oro, sino lo que creo que va a hacer el oro es topar la zona, amagar que va a romper y va a subir, pero tampoco va a subir acá arriba, no creo. De llegar a subir a los 37,00 ya lo hubiera hecho, pero no. Es muy improbable, no hay noticias, no hay fundamentales, los fundamentales fuertes ya se dieron y ni con los fundamentales fuertes rompieron el 37,00. Hay más posibilidades de caída que de venta. De hecho, ahora mismo que ingresamos en 44 ya estamos ganando. Alguien ingresó conmigo en 44. Ya, perfecto. Les voy a dar las instrucciones finales para las personas que ingresaron, ¿sí? Yo no le veo compras, tengan cuidado con las compras, ¿sí? Yo no la veo compras, no creo que corrija. Déjenme ver cuánto viene de caída. Tiene una caída, miren, es más, tiene una caída del 0,42%. O sea, ni siquiera es una caída fuerte en el tema del oro. Creo que es una caída un poco más leve, de hecho. En fin, a ver, verán, vamos a ver instrucciones para las personas que ingresaron, ¿ok? Verá, entonces, como les dije, vienen nuevas caídas. No creo, y vuelvo, insisto, que esto de aquí quiera subir con fuerza. Creo que primero va a rellenar la caída o la mecha, va a topar bien la zona de liquidez, porque si ustedes se fijan, no la ha topado, va a topar la zona de liquidez y se fue. Sin embargo, entiendo que pueden tener algo de incertidumbre todos ustedes por el tema del oro. El oro siempre causa incertidumbre. Recomendación. A ver, ustedes ingresaron en 44 o 45 casi conmigo. Si quieren hacer scalping, sugiero una ligera caída a 35. Si ustedes ven que el mercado ya está en 35, cierren y quieran hacer scalping. Si quieren hacer scalping. Porque el mercado lo que puede hacer es en el corto plazo tomar esta liquidez, subir, caer, para que no estén atrapados, digamos, entre ganancia y break-even, ganancia, break-even. Sugiero una caída a 35. En 35 cierran la operativa para scalping, para scalping. ¿Ok? Sugiero eso. Para day trading, que es el que sugiero hasta el día viernes, básicamente, tener posiciones abiertas. Bueno, lo dominante debe ser el día de hoy, ¿no? Pero como pueden ver, el oro ya pasó su volatilidad después de las noticias.
Yo sugiero dejar aquí el TP. Sin embargo, el SL, si es que ustedes ven que ya rompe la primera mecha, que ese sería realmente el aspecto técnico que estamos buscando. Si ustedes ya ven que el precio rompe la mecha, fácil. El SL de aquí lo mueven y lo ponen por acá, justo por encima de la otra mecha. Entonces, si rompe la mecha, solo tiene dos posibilidades. Se va a una mecha más baja, que es lo que ya ha venido haciendo, como pueden ver. Se va a una mecha más baja, topa take profit, que es la idea, o corrige y se va a la siguiente, se va a la corrección. Pero como ya tienes tus establos en ganancias, ganas. Esa sería la sugerencia para las personas que desean hacer, pues en este caso, scalping o day trading. En cualquiera de los casos van a salir en ganancias. Creo que el oro como tal ya no va a causar mucho revuelo como estos días. De hecho, ahorita mismo está muy técnico, como les he dicho. Y ya, dice, profe, abrimos operación ahorita. Ya abrimos, Daniel. Ahorita ya, ya has contado, ya estás yendo al primer take profit. De hecho, ya no valdría la pena ingresar. Ya está abierta la operación. Justo cuando ingresé, ayer era. Ujú. Yo no la tengo abierta, yo no la tengo abierta en oro. Ahorita ya no podemos abrir, Daniel, ya está descontada. Como puedes ver, el oro ya está en 38, es decir, está a 3 puntos del primer take profit. Entonces, ahorita no es tan buena idea. Ujú. Siempre cuando hacemos ingresos de mercado, procuren ingresar, si van a seguirme, obviamente, si es que les late, porque tampoco la idea es que me sigan ciegamente, ¿no? La idea es que me sigan en base a su análisis. Por ejemplo, algunos me decían, va a comprar, pues dale. Seguramente las personas que dijeron se va a subir no ingresaron conmigo, y está bien. ¿Ya? Pero si es que tú ves que se orienta a tu posición de inversión y consideras que aún se puede vender, o sea, véndele, ¿sí? Porque básicamente es un refuerzo de lo que tú haces. O sea, tampoco lo copien ciegamente, no copien si es que se basa en su plan de inversiones, en su estrategia, en su gestión de riesgo, etcétera, ¿ya? En este caso, como les dije, al menos en tema de scalping, estamos bien ubicados. O sea, la posición está bastante bien fortalecida, está en 40. Yo creo que va a topar 40, 35 en el corto plazo y ahí podrá corregir un poco y luego seguirá cayendo hasta la base. Pero bueno, entonces de momento aquí estamos ya con la gráfica del oro en ganancia. Dejémosle tal cual, veamos qué es lo que puede llegar a pasar más adelante. Perfecto. Eso con el oro. Relájense, tranquilos, el oro no va a ser gran volatilidad, no hay noticias, las noticias fuertes ya pasaron. Yo tenía, como dije, pensé que iba a ser más, bueno, fueron muy fuertes, pero pensé que iban a ser más fuertes aún y por eso les decía, probablemente ingresemos el jueves en la noche, pero no. Realmente ya los mercados están calmando. Y bueno, también es que el discurso fue bastante claro. Entonces, se esperaba un discurso no muy claro como se estaba acostumbrando a dar, pero el discurso fue claro. Se va a bajar más el tipo de interés, las acciones no van a crecer, el desempleo tiene problemas. Punto. Entonces, si ya tienes un discurso claro, los mercados comienzan también a calmarse. Por eso es que ustedes ven que a pesar de tener movimientos caóticos al inicio, después comienzan a coger algo de tendencia. Bien, en fin. Así con la gráfica del oro, estimados inversionistas, nos vamos al euro. Euro, básicamente lo que ya veníamos dando, ¿no? Recordarán que en estos días yo les mencionaba que el euro dólar iba a generar una suba y después un pullback, ¿se acuerdan? Yo les decía que el pullback como tal lo iban a generar. Ah, sí, ya les envió la señal. Discúlpeme, ya les envió la señal. Me había olvidado. Bien que me hacen acuerdo. Ok, ya enviada la señal. Ahorita entré en el oro, tuvo un pequeño retroceso. Eso también, consejo, ¿no? Chévere, Miguel, me alegra que hayas ganado. Siempre vean la orientación de la metodología. A ver, si ustedes quieren hacer scalping en M5, M1 y comprar aquí, no está mal, está muy bien, ¿ya? Está muy bien hacer eso, porque es parte también del trading, pero tienes que tener una metodología para usar esto, ¿sí? Tienes que ver una metodología para que incluso tengas mejores ganancias. Tienes que saber qué es lo que estás haciendo. En este caso estás haciendo como que scalping en temporales muy pequeñas. Bien, excelente, porque claro, podrías ganar en la suba, en la bajada, ya, pero siempre y cuando esa metodología tú la estés desarrollando de forma consciente.
Ahora, nosotros no estamos utilizando esa metodología. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de completar la tendencia bajista. Es una metodología incluso de swing trading, porque va a tomar horas, va a tomar días, como les dije, hasta el día viernes. Entonces, por supuesto, quizá alguien en el corto plazo sí vea una compra, pero es porque está utilizando una metodología diferente a la que nosotros estamos viendo. No olviden que el mercado no solo puede ver solo desde un punto de vista, sino desde varios, ¿sí? Entonces, eso sí me gustaría que se enfoquen bien. Si quieren tomar muy en el corto plazo, como en esa pequeña suba que se dio, se puede, no está mal, está bien. ¿Ya? Pero si ustedes al menos van a seguir lo que yo estoy diciéndoles, eso no es una metodología de muy corto plazo, más bien es una metodología más de largo plazo, más de tomar tendencias, ¿sí? Entonces tener cuidado nada más en esas confusiones. Bien, ahora sí, euro. Movimiento al alza, se esperaba una corrección, que era lo que les decía, en forma de pullback. Estamos llegando en forma de pullback, como pueden ver, y está haciendo lo mismo que el oro. O sea, va a ser lo mismo que el oro el movimiento del euro. El pullback aún no termina bien de descaerse. ¿Qué es lo que va a pasar con el euro dólar? Va a caer un poco más. Caer un poco más y en ese nivel lo que va a pasar es subirá de esta forma. Y ya. En otras palabras, creo que va a subir el euro, pero aún va a tener un poco más de caída. Recordemos que el día de ayer yo les decía, ¿no? Esperen que el movimiento del euro corrija y ahí compramos. Y bueno, y les decía, si es que sube, tengan cuidado con la suba, porque si es que rompe, probablemente haga una mecha. Y eso exactamente hizo. Mecha, caída, hay que esperar que caiga un poquito más. Aún le falta caída, esto no es retroceso. Yo sé que da la apariencia de que sí, que el mercado quiere subir y todo. No, amigos. El mercado va a seguir cayendo un poco más, nos va a dar aún una pista más de caída y ahí se va a acumular y ahí va a subir otra vez, ¿sí? Aún no es momento de que continúe la tendencia, aún no es momento. Recuerden que todos los mercados vienen desde máximos, rompiendo figuras importantes y no van a subir de un solo clic, sino van a esperar a que se componga bien la figura, que se tome bien la liquidez, etcétera, ¿sí? Lo mismo pasa pues en el oro, en el Nasdaq, en todo lado va a pasar eso, ¿sí? Entonces, consejo, tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad. Profe nos indica ahí que seguirá cayendo. Sí, yo creo que va a seguir cayendo. Va a seguir cayendo probablemente hasta aquí o hasta la mecha. Porque, miren, todos los instrumentos ahora mismo van a estar haciendo una mecha. Todos, 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 todos. ¿Ya? El mercado va a volver a hacer la mecha. Ahora mismo te da la apariencia de que ya subió. No, va a comenzar a caer. Aún no se va a posicionar a la compra. Tal vez no lo haga ahorita, insisto, lo va a hacer hasta el día viernes, pero va a terminar ejecutando ese nivel. Profe, ¿me puede enseñar cómo interpretar el volumen con las líneas verdes de abajo? Bueno, el volumen y las líneas verdes de abajo es lo mismo, solo que algunas cuentas te vienen por default con el volumen aquí y otras tienes que sacarla. Yo las saco siempre a pesar de que me llegue. Pero es lo mismo. A ver, verás, voy a coger el volumen de abajo porque aquí no tengo estas líneas verdes. Es fácil. Cuando el volumen está creciente, como el de aquí, significa continuidad de tendencia. Cuando el volumen está decreciente, como acá, significa cambio de tendencia. Ya, así de sencillo. Entonces, si es que tú ves que el volumen está creciente en esta etapa, te voy a señalar con un cuadradito. ¿Qué significa? Que la tendencia va a continuar, por eso ves que está creciendo. Pero si te das cuenta que en la siguiente etapa el volumen está cayendo, ¿qué significa? Cambio de tendencia. En otras palabras, se vienen más rangos a la baja. ¿Ya? Eso es básicamente el tema del volumen. Solo tienes que ver si es que está subiendo o está cayendo y ver con la tendencia. Ojo, cambio de tendencia. No te dice compra, no te dice venta, sino cambio de tendencia. En este caso, como el volumen venía de una tendencia creciente, el cambio de tendencia, ¿qué significa? Que es caída. Bien. Nos vamos a lo mismo, libra esterlina. Yo había hecho una orden pendiente aquí, se ejecutó en este momento. Sugiero que compren en este momento si desean en este punto, porque bueno, yo pensaba inicialmente que iba a topar acá, ha topado hasta el pullback, probablemente tope incluso más abajo. ¿Y qué es lo que hizo? Puede rellenar otra vez el canal. Entonces tenemos dos opciones. Si quieren hacer swing, pueden comprar ahorita o esperar al día de mañana que esto va a caer un poco más. Se los aseguro, va a caer más. Esto no va a retroceder ahorita. De hecho, si ya hubiera retrocedido, ya estuviera arriba, no va a retroceder, va a seguir cayendo. ¿Ok? Entonces, sugiero que si quieren comprar para no estar esperando, lo compren. Ya les envío la señal que yo tengo. Yo tengo una compra más arriba, ya, pero no sería un mal nivel este. O la otra
esperan hasta que rellene la mecha. Rellena la mecha y eso se va para el cielo, amigos. Se va para el cielo. Listo. Siguiente posición. Nos vamos a el oro. Profe, ya le espero a que llene la mecha. Perfecto, Paula, estar atento a eso. Que llene la mecha. Esa es una entrada mucho más prudente, de hecho, y mejor. Vamos al oro otra vez. Oro, miren, lo que les decía, ¿no? Caída otra vez, quiere rellenar la mecha. Lo que las personas que les decía a corto plazo, los que quieran hacer scalping, ya está entre 37 y 35. Ya pueden ir cerrando los que quieran hacer scalping. Miren ahorita. Lindo, lindo el scalping, lo que les decía. Yendo a favor de la tendencia, no pasa nada. Bueno, scalping, cierren ahorita, por favor. Los que quieran hacer scalping, cierren ahorita. Yo les voy a enviar igual mis ingresos de scalping y voy a dejar otra parte de posible abierta. Ya, ¿alguien cerró en scalping? ¿Cuánto generó de ganancias si es que alguien cerró? Flojito, flojito el precio para su volatilidad. 65 Leo, chévere. Flojito, flojito el oro para lo que publica, ¿no? Queriéndonos asustar ese oro. ¿Listo? 117, perfecto. ¿Alguien más? Los demás se van a mantener. Listo, perfecto. Bueno, solo no olviden, por favor, ¿no? Max Scalping máximo 35, de 36, 35. Ahorita ya está llegando otra vez a 35. Si rompe ese nivel y está por topar la mecha o incluso rompe la mecha, bajen el stop loss en ganancia y ya. Dejen que esto les tope take profit o tope stop loss pero en ganancia. Y se acabó. Y de ahí, pues yo pensé que iba a tardar más, no está tardando tanto. Ya esperaría hasta el día de mañana a ver qué es lo que depara el oro. Aunque yo creo que con la ganancia del día de hoy estaríamos bastante bien. Porque es una buena ganancia. Es de 44 hasta casi 3600. O sea, es buena realmente. No es nada despreciable. Pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. Perfecto, tenemos euro, libra, a ver, petróleo. Petróleo sigue en el ámbito de querer bajar, subir. El día de ayer estábamos en ganancias en el corto plazo, cayó con fuerza, que era lo que estábamos esperando, vuelve a recuperarse este nivel y vuelve a tener estas trabas. El oro, el petróleo sigue manteniendo estos niveles, considero que aún podría mantener un nivel bajista. No he cambiado ninguna posición, sigue la misma, creo que el petróleo aún se puede ir a la baja. NZD, parte de nuestra divisa de refugio. ¿Quién ingresó en el NZD conmigo? Porque lo que nosotros hicimos el día de ayer fue fenomenal. Fue fenomenal lo que hicimos en el neozelandés. Fue el ingreso del siglo a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Porque todos decían, no, va a subir, va a subir. Yo decía, no, muchachos, va a desplomarse, esto va a caer. Y creo que va a seguir cayendo. Bien, bueno, aquí ya lo único que nos queda, queridos amigos, es ajustar el stop loss y dejar que esto continúe con su vida. Listo, stop loss en positivo, take profit en positivo. Listo, chicos, se acabó. El NZD, operación en ganancia. Le saqué ganancia al alza del NZD y a la baja. Buenísimo, buenísimo. Me alegra mucho que hayas tenido ese ingreso. Consecuencia, como vuelvo, insisto, si me topa en el SL, pues ya estoy en ganancia. Y si me topa el TP, estoy en ganancia. Lo único que me falta es que siga cayendo. Sigue cayendo, sigo moviendo. Listo. Básicamente se ha desarrollado el swim que estábamos esperando. Nos refugiamos sin la necesidad, ojo, sin la necesidad de tener interferencias en el tipo de interés, como ustedes pueden ver. Ven, ayer todo el mundo asustado por el oro. Bueno, ustedes no tanto porque ustedes tuvieron muchas advertencias, pero ustedes se imaginan a los traders de todo el mundo viendo los tipos de interés, comprando y vendiendo. Pucha, ayer el que menos quemó la cuenta y hoy todo el mundo amanece con resaca, menos nosotros, obviamente, porque sabíamos lo que iba a pasar. De hecho, nosotros amanecimos con ganancias, ¿ya? Y ojo, ¿no? Que lo único que hicimos fue analizar un instrumento, decimos, mira, este instrumento va a ser refugio, no va a tener volatilidad. Y ya. Y después de eso, como ustedes pueden ver, subió un poco y se desplomó como estábamos esperando. Y ya. Y listo.
y se acabó. De eso se trata el trading cuando obviamente tienes fundamentos económicos, ¿no? La idea no es estresarse, sino la idea es tener el nivel que estás buscando. Paul me dice, yo salí hace un rato en el NZD para poder entrar en la Libra. Chévere. Como digo, todo depende de la orientación del tiempo. Si ya sales del NZD está bien, ya. Una operación en day trading porque básicamente están pasando 24 horas, está muy bien, ¿sí? Pero yo sí lo voy a mantener porque ya les digo, yo creo que se viene una tendencia de largo plazo. Miren que ahorita estamos viendo el gráfico de la semana y el gráfico de la semana te señala movimientos bajistas, entonces yo creo que se viene una tendencia abajo, ¿ya? Y ahí generalmente es donde me dicen, ¿y puedo ingresar ahora? No, ya no, el ingreso era arriba. Ahora lo que hay que esperar es un retroceso, en el retroceso se ingresa. Vamos al oro, para las personas que no terminaron de cerrar, se fue a 35. Me deben un chicle, todos los que dijeron que se iba a comprar, me deben un chicle. A ver, profe, ¿cómo sabemos a qué instrumentos de refugio tenemos que apalancarnos? Ahí sí tenemos que revisar uno por uno, ¿sabes? No, no es tan simple. En teoría, Bitcoin no es un instrumento de refugio para este tipo de noticias, pero Bitcoin se hizo un refugio ayer. ¿Se dan cuenta? Entonces no es tan fácil. Depende de la noticia, depende del escenario. Hay que vigilar ciertos instrumentos. Yo, el NZD, de hecho, las que están conmigo todo este año saben que incluso ya me estaba cayendo hasta mal porque no se estaba moviendo, pero ahora nos sirvió muchísimo y fue lineal. Entonces, no existe, por decirlo así, un mapa, porque todo puede ser refugio, pero depende de la crisis. Ya, vámonos. Ah, sí, la libra. Este también estaba lineal ayer. Este también era refugio. Este sí nos está jugando un poco mal, ha subido un poco. No demasiado, pero ha subido un poco. Sigue en su línea de tendencia lineal, como pueden ver, y ha subido un poco, como ustedes pueden observar. Ha subido un poco. Y lo que podemos observar aún es que el mercado no ha roto, no está ni cerca del SL ni del TP. Sigue en línea recta, algo que se esperaba. Si alguien no ha ingresado, este es un buen nivel de ingreso, está en el punto máximo, podría volver a desplomarse. Yo le mantengo aún lo mantengo, ¿sí? No lo voy a cerrar, está una línea recta. Así como hay que aguantarse las ganancias, hay que aguantarse también las pérdidas. Lo que tenemos que tener claro es que nunca se debe mover el stop loss y el take profit. Y listo. Dice, claro, de su experiencia nosotros no sabemos de cuándo ya nos abandonen. No, no creo que les abandonen en el corto plazo realmente, porque como les dije alguna vez, algo que me encanta revisar los mercados. Bien, profe, el Z de Japón, ¿podría analizarlo, por favor? Sí, la próxima sesión. Ya les he dicho, muchachos. ¿Quieren un análisis? Escríbanme en WhatsApp. Y yo lo analizo, en verdad, lo analizo y si es que es bueno, incluso lo metemos en la cartera. ¿Sí? Pero ahora mismo pues ya no tengo los puntos económicos que me gustaría tener para que obviamente podamos tener un buen análisis. Entonces, la otra semana escribe al grupo de WhatsApp y encantado de la vida le analizamos y vemos a dónde va, qué es lo que está haciendo. Bien. Bueno, chicos, les dejo en ganancias, excepto la de aquí, que bueno, está un poco lejos, pero en su mayoría las dejo en ganancia, muchachos. Conclusiones, cuidado con las acciones, eso rimó. Conclusiones, tengan mucho cuidado con las acciones. ¿Están creciendo? Sí. ¿Pueden seguir creciendo? Sí pueden. Pero los que quieran hacer a un day trading tiene posibilidades aún de caer. No se preocupen, solo ajusten el stop loss cuando por favor terminen. Roto los parámetros que les dije. Libra esterlina estamos en compra, acumulando compras. Petróleo estamos en venta. NZD ya ajustamos el SL, solo hay que dejar que esto siga cayendo y siga acumulando nuestras ganancias. Y ya muchachos. Eso sería todo. Les agradezco por la sesión del día de hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, a través del grupo. Por mi parte, un fuerte abrazo, cuídense mucho y pues sobrevivimos al tipo de interés. Bueno, espero que todos hayan sobrevivido. Chao, nos vemos, un gusto.